Tengo un prado grande en una montaña en el concejo de Cudillero, donde también se ubica Motomar, y por temporadas llevo mi ganado para ir a los pastos frescos y renovados, lo que me convierte en uno de los últimos ganaderos transhumantes de... No, hombre, pero a raíz de pues estar ahí, cuidar ese territorio, esos prados, pues hablé con los vecinos y me contaron un poco de la historia de los vaqueiros, que bueno, pues viene de vaca la palabra, porque al final eran ganaderos que habitaban pues las montañas y concretamente eran vaqueiros de alzada. ¿Qué quiere decir? Como que subían, como que alzaban su casa a otras zonas dependiendo de la estación del año. Al final se consideraban transhumantes. Y pues me gustaría contaros un poco todo lo que me contaron los vecinos, más lo que yo he estado investigando de estos pueblos tan característicos de zonas inclinadas como yo. En otros lugares, como por ejemplo Cantabria, pues a lo mejor se llamaban pastores y al final es algo que ocurre pues en todos lados, me imagino, en toda la península. Incluso estuve leyendo por ahí que había transhumancias, incluso creo que hay una de Extremadura a los Picos de Europa, que es la más larga, que se hacen 600 o se hacían 600 kilómetros para llevar el ganado a eso, a otros pastos, ¿no? Y concretamente las principales zonas vaqueiras de Asturias, que al final eso es una palabra típica de Asturias, también el norte de León y eso un poco de Galicia también, son la de Cangas de Narcea, de Tineo, en Allande, en Somiedo, en Valdés, Salas, Belmonte de Miranda y concretamente pues aquí en Cudillero son de Brañaseca, la zona de Brañaseca. Las familias que vivían aquí lo hacían la mitad del año, ya que, pues, por eso hacían la transhumancia, se iban la otra mitad del año a otra braña, también concretamente la de Leitariegos, es la zona alta de Cangas, a unos 50 kilómetros de aquí, que bueno, en comparación con los 600 que hablábamos antes le parece poco, pero también pensar que esta zona pues es muy montañosa y pues imaginaros la dificultad de recorrer 50 kilómetros caminando, obviamente, con los animales también a pie, concretamente pues principalmente vacas. Y bueno, pues al final digamos que tenían la braña de verano y la braña de invierno. Como ahora con la como los veraneantes que vienen aquí a pasar el verano, pues antes se hacía, digamos, por supervivencia. Y bueno, pues al final era gente muy interesante porque como viajaba tanto, imaginaros, se movía 2 veces, o sea, se movía 2 veces al año, sí, 2 residencias, pues también pues durante el viaje me imagino pues que hablarían con gentes, no eran pues al final ignorantes y analfabetos, sino que tenían de alguna forma pues algo de cultura de viajar. Por eso también resultaban un poco incontrolables y pues hubo un movimiento que se llamó la desamortización, que literalmente los sacó de aquí, incluso pues sufrían como un poco bullying, porque directamente en la iglesia de aquí de San Martín de Luña, de uno de los principales núcleos de población de este concejo, había y sigue habiendo un cartel que literal prohibía el acceso a los vaqueiros de la mitad de la iglesia hacia adelante, o sea, estaban un poco como rechazados por la sociedad, un poco también pues por la, digamos, libertad que tenían esas gentes que no dependían para nada del sistema. Se tachaba un poco, pues como si fuera un poco por endogamia, como que si fueran pueblos cerrados, como que se reproducían entre hermanos, pero en realidad eso era mentira, porque aquí en realidad casi ocurre más en los pueblos que... Aquí los pueblos, la gente era muy cerrada, las fiestas se peleaban con los de pueblo de al lado, o sea, había siempre como muchísima rivalidad y estaba incluso mal visto tener una novia de fuera del pueblo, o sea que al final la endogamia aquí no podía ser una razón de discriminación, sino que era más bien por esa falta de control que podía tener esa gente. Cuando escuchas esto, ¿no? De mover el ganado, te entran un poco las dudas de decir, vale, ¿y entonces cuál es la zona de verano y cuál es la de invierno, ¿no? Pues en este caso, bueno, pues Leitariegos, una zona alta de puerto de montaña, en invierno estaba completamente nevada, así que pues era en esa época en la que se iban pues para esta zona más baja, más templada, que aunque en aquella época también nevaba, porque estamos hablando de que estos pastos se empezaron a cuidar en la Edad Media, o sea, a partir del 500 después de Cristo, o sea, estamos hablando que hace 1500 años que esta zona se fue trabajando para conseguir una superficie de pastos que, bueno, pues ahora está todo abandonado precisamente por eso que vamos a hablar luego de la desamortización, pero, o sea, es increíble, o sea, estás en este lugar y miras todo el río y miras
todo el valle alrededor y por lo visto eso era todo pasto. Y obviamente, pues esto también se consiguió y se mantenía con digamos, las quemas controladas, ya que pues al final es una práctica súper eficiente para quitar la maleza y no solo eso, sino también abonar, ya que la ceniza es algo muy bueno para la tierra, entonces pues al final simplemente prendían fuego, obviamente lo harían de forma controlada, pero también me cuentan los vecinos que allí no había árboles, o sea, literalmente no tenían leña para quemar en esa zona, porque me imagino también que esas quemas pues al final acabarían con todos los arbustos, entonces al final pues era muy fácil, yo creo, de mantener en comparación con los sistemas que tenemos actualmente, que, que mantener cientos de hectáreas a pasto requerirían probablemente de millones de euros en inversión de maquinaria, de mano de obra, de combustibles, de aceite tirado, que a veces pensamos, bueno, los incendios contaminan, ¿no? Los incendios son un problema, es parte de lo que origina el cambio climático tan perjudicial, pero en realidad eso era lo natural que generaba pasto, ese pasto generaba alimento que directamente se vendía en los mercados y se consumía sin ningún tipo de combustible, ningún tipo de plástico, ningún tipo de, al final, aceite ni nada que pudiera contaminar el suelo. Era puro abono para la tierra. Así que concretamente estos vaqueiros de Alzada subían para Leitariegos más o menos en abril. También ojalá todos los que estéis escuchando esto y escuchéis que puede haber fallos o que sabéis más, o por favor coméntame en los comentarios, hacer las parrafadas que queráis, compartir toda vuestra sabiduría, que como siempre digo, no hay forma de aprender más que leyendo los comentarios de todos aquellos que tenéis años de experiencia y pudisteis haber oído miles de historias. Subían para allí en primavera y aprovechaban esos pastos de leitariegos durante toda la primavera y el verano, y mientras pues parte de esa sociedad se quedaba aquí en las casas de Brañaseca y pues también hacían un trabajo de cosecha de los pastos, que aquí en su mayoría eran de siega, para hacer hierba seca y guardarla para el invierno, cuando llegaran todos estos ganaderos con todo el ganado, poder tenerlo estabulado y calentito, ya que, bueno, pues como os comento, en estas zonas hace, hace 1000 años también nevaba, me imagino, porque por ejemplo cuando mi abuela era joven, cuando mi abuela vivió aquí en una de las montañas cercanas, en invierno había un mes de nieve y había 2 meses de nieve incluso, o sea, fijaros lo que cambió el tiempo, que ahora aquí no cae ni un solo copo. Entonces luego, pues me imagino también que cuando no estaba nevado, esos animales también estaban pastando, porque yo creo que no habría tampoco establos suficientes, pero siempre tenían ese respaldo de todo el heno que producían durante el verano para tenerlo disponible en invierno. ¿Cómo estos pueblos tan independientes, tan salvajes, naturales y bien organizados acabaron siendo expulsados de las tierras que sus antepasados habían cuidado durante 1500 años? Bueno, pues por medio de básicamente la privatización de todas esas tierras que, si bien eran de uso comunal, les pertenecían por su propia sangre. Y es que no solamente eran esas brañas concretas que pertenecían a esas familias, sino que también tenían sus rutas. Imaginaros que de aquí ya no había cemento, obviamente, ni asfalto. Todas esas rutas, imaginaros qué pasada, un camino realmente que unía de aquí a 50 kilómetros al interior de Asturias, todo seguramente entre muros de piedras, otros pastos, bosques y todo lo que podía encontrarse. Y luego, algo que también sorprende mucho a día de hoy, serían los derechos de uso de todas esas propiedades. Porque ahora casi nos cuesta organizarnos con el vecino dónde está el límite entre una finca y otra. Y antes, a pesar de pasarse 6 meses fuera de esa braña, partían hacia allí con la confianza de tener esa disponibilidad de los pastos que les correspondían para todo su ganado. Sin mandar un WhatsApp antes de, oye, ¿no me pisarías la pasión? Porque, a ver, allí en Leitariegos también vivía gente, también había ganaderos, pero pues de alguna forma, año tras año, se iban haciendo unos acuerdos de uso compartido de ciertos pastos. Y la verdad es para hacer una reverencia a esa organización que no dependía de instituciones, que no dependía de leyes escritas, sino de acuerdos leales entre los propios ganaderos, entre la propia gente que vivía y cooperaba con la naturaleza para sobrevivir, ya se entendían y seguramente sus disputas habría, pero ole por ellos. ¿Qué ocurrió entonces con las tierras de este colectivo rechazado por la gente normal, por la gente de los pueblos llanos, los que ellos llamaban xaldos? Pues básicamente se privatizaron, se cambiaron de uso para controlarlos y, por supuesto, por intereses económicos, se impuso todo un cambio de ese modelo de vida colectivo
por uno basado en la propiedad privada y el mercado. Es decir, directamente el gobierno, que por aquel entonces en 1800 formaba parte de un estado liberal, buscaba conseguir dinero rápido, crear una clase de propietarios privados y bueno, pues también un poco reducir el poder de la iglesia. ¿A quién beneficiaba esto? Pues claro, a la burguesía, gente con dinero, grandes propietarios y claro, ¿a quién perjudicaba? A los campesinos que usaban las tierras comunales, a por supuesto los pastores, gente que dependía al final de todo esto para sobrevivir, de los pastos, de la leña y de todos los usos tradicionales de esta zona. O sea, que las brañas y los montes comunales pasan a manos privadas de propietarios adinerados con la excusa de hacer un cultivo intensivo, pues me imagino también con la llegada de la maquinaria o bueno, pues al final para cultivar supuestamente alimentos para todos, pero pues al final, dada la dificultad y la inclinación del terreno, creo que en este canal ya tenemos un poco de experiencia viendo lo que cuesta trabajar un sitio con pendiente y pues al final todo esto acaba abandonándose, dejándose directamente de matorral y que ahora se considera casi como espacio protegido de, no sé cómo lo llaman, del bosque atlántico, no sé qué, no, no es más que las tierras de cultivo abandonadas. Así que bueno, pues aquí el último ganadero transhumante. No, hombre, pero bueno, pues también por extrapolar un poco, ¿no? Esto a la actualidad y pues, no sé, como tomar conciencia de que al final los que estamos conectados a la tierra, los que poco a poco aprendemos, otra vez recuperamos esas costumbres del aprovechamiento de la naturaleza y pues la cooperación, ¿no? La coexistencia del ser humano con los animales y la tierra pues que como se nos confíe también un poco, ¿no? La parte de organizarnos, de que al final eso depende de nosotros, depende de cómo nos llevamos entre nosotros, ya más allá de las leyes y más allá de las regulaciones, es el día a día el que lo determina todo, tenemos el control con el consumo al final, ya que, bueno, pues al final la tendencia de la humanidad ha sido ir pues moviéndose por los intereses económicos inevitablemente. Entonces, ¿dónde gastas tu dinero? ¿Dónde pones tus euros? ¿Dónde inviertes también un poco tu energía? Determina qué es lo que alimentas. Yo siempre lo veo como dos fuegos, ¿no? Si tú alimentas más un fuego, si pones ahí la leña, pones ahí tu energía, pones ahí tu dinero, eso va a crecer y lo otro va a tender a desaparecer. Por lo que desde mi filosofía no se trata de luchar, no se trata de poner energía en quizá cambiar cosas que realmente se escapan de tu alcance, sino en alimentar todo eso sin depender de nada, simplemente llevándote bien con el vecino, cambiándote los alimentos que a él se le da mejor producir que a ti, teniendo tus animales y sobre todo estando unidos entre nosotros para al final poder tener fuerza y poder por llevar a cabo nuestros intereses y vivir felices en libertad y en un entorno natural y salvaje que es que lo tenemos todo. Ya, si puedes respirar, si estás escuchando esto, es muy probable que tengas todo lo que necesitas para vivir y para vivir feliz y en paz. Así que lucha por ello, siempre tiende a lo natural y a recuperar estilos de vida que al final se pueden considerar incluso de pobreza o sin lujos, pero yo creo que no hay nada más lujoso, no hay nada que tenga realmente mejor calidad de vida que lo esencial, que un agua pura, una comida sana, directa de la naturaleza y un ambiente al final sin discusiones. Así que dale like y suscríbete si quieres formar parte de esta comunidad. No, hombre, pero bueno, que muchos a lo mejor venís por verano, por esta zona. Si necesitáis que os acompañe, si queréis venir a visitar todo esto, está todo deshabitado. O sea, realmente estamos con supuestamente problemas de superpoblación, estamos dependiendo de prácticamente el precio del combustible para poder beber el agua del supermercado y comprar la comida. Y todo esto abandonado, las casas cayéndose, los prados llenándose de maleza. Al final es simplemente un cambio de filosofía de vida y pues también un poco la humildad de vivir simple y natural.